Bien, 8 minutos pasan de las 9:30, tenemos cielos despejados, estabilidad atmosférica y una temperatura máxima que se va a situar en 19 grados en este martes 24 de marzo. Abrimos plano, Chema, y vamos a la tertulia, que la cambiamos. Abrimos el plano porque los invitados no son los representantes políticos, sino son los representantes del periodismo local. Tenemos con nosotros a Baldo Rodríguez. Bienvenido, Baldo. Gracias, buenos días. Joaquín López, bienvenido. Gracias, buenos días. Pablo Serrano, hola, buen día. Y Sacramento Alvear, buenos días. Bueno, pues hoy vamos a hacer un repaso. Ya siempre la penúltima semana de mes, la previa al pleno, siempre cambiamos el día de la tertulia de los periodistas, del miércoles al martes, porque hay comisiones de pleno este día y ningún representante de la oposición o del equipo de gobierno pueden acudir a esta cita del programa día a día. Así que lo cambiamos para el martes. Y en este martes, pues, como el pleno está ahí, hay varios asuntos que se van a debatir en el pleno ordinario del mes de marzo. Uno de ellos es esa modificación del plan general para poner límites a las plantas solares en el Camp de Elx. Se quiere proteger, ya lo dijo el alcalde, se quiere proteger el paisaje agrícola, los cultivos, y no se quieren que las macroplantas se conviertan en vertederos de hierros. También se quiere proteger a las pedanías con la puesta en marcha de la primera ordenanza agrícola para regular todos los usos del Camp de Elx, con sanciones y obligaciones de quienes viven en las partidas rurales. Y también se ha puesto en marcha el bus a las pedanías. Se ha inaugurado algunos centros sociales y nosotros queremos, en el primer tema que queremos abordar hoy con los periodistas, es si este equipo de gobierno, PP y Vox, han cumplido con su promesa de ayudar a las pedanías con más inversión y evitar, pues, malestar en los vecinos del Camp de Elx, como hemos oído años atrás, que decían que el equipo de gobierno tenía muy abandonadas las pedanías. Bueno, pues con este tema empezamos. Pablo Serrano, ¿el equipo de gobierno está cumpliendo con sus promesas hechas a los vecinos de las pedanías? Bueno, yo creo que en la teoría, y en la práctica creo que sí que estamos viendo una apuesta por las inversiones relevante, la principal, y creo que es una de las grandes actuaciones del mandato, si no la más relevante, que más impacto ha tenido, es obviamente la del bus de pedanías, que el anterior equipo de gobierno pues dejó en un cajón, creo que en favor del contrato de la basura, de la megacontrata de limpieza. Y bueno, estamos viendo como pues hay una gran frecuencia, no solo a las pedanías y conexión con el casco urbano, sino sobre todo a los grandes polos de trabajo y laborales, que es el Chepaque Empresarial en Torrella, ¿no? Pues donde había, y creo que aún sigue habiendo incluso a veces, hacinamiento de los autobuses de cara a la entrada y salida de la jornada laboral, ¿no? Creo que eso, el Ayuntamiento ha mejorado muy notoriamente el asunto de la comunicación con las pedanías, que era una cuenta pendiente desde hace mucho tiempo, y más allá de esto, pues sí que hemos visto, por ejemplo, un aumento del centro social de Torrellano, que sí que, pues, bueno, era una cuestión pendiente también de años. Sí que otros se han quedado atrás, como el del Alted, que por ahora está en, no sé, en punto muerto, pero en un punto muy inicial. Y luego está el tema de las fotovoltaicas, que bueno, sí que lo podemos ver ahora después, pero vamos, yo creo que el encaje en el plan general se tenía que hacer, está bien que se haya hecho. Como siempre, si hubiera una modificación del plan general de forma integral, una reforma, o se hubiera impulsado uno nuevo cuando tocaba, o que seguramente no lo tendríamos, pero hubiera ayudado a evitar ciertas iniciativas que están teniendo lugar en el Camp de Elx, que mucha gente dice, joder, es que es más fácil instalar una planta fotovoltaica que abrir un restaurante o demás, ¿no? Pero las plantas fotovoltaicas, por mucho que se digan y por muy contundente que se quiera ser, van a estar ahí y se van a instalar, porque no puedes, como ayuntamiento, negarte. Y la realidad, guste o no, es que en el campo del Elx hay mucho terreno, van a seguir llegando proyectos, el ayuntamiento los va a tener que asumir y aprobar, porque la competencia es autonómica, y por mucho que quiera evitarlo, que el alcalde lo diga muy fuerte, se van a seguir instalando. Sí, precisamente, Pablo, tú eres uno de los periodistas que más, en tus publicaciones en Alicante Plaza, que más has seguido las plantas solares
que ya se han admitido, porque los datos que nos dieron en rueda de prensa se ajustan a lo que tú has podido investigar. Sí, básicamente sí. Luego hay pequeñas, pero vamos, al final son 25 plantas solares con permiso autonómico. El ayuntamiento tiene contabilizado 26, que será así obviamente, porque tiene más datos que cualquiera que no esté en el ayuntamiento. Y luego hay otras que están en trámite que seguirán llegando. Entonces, es lo que quiere decir, que el alcalde puede decir, o el equipo de gobierno, no queremos solares en el campo y estamos radicalmente en contra, pero te las vas a comer. De hecho, es que me resultó curioso porque semanas anteriores, lo decía aquí en una entrevista que le hacías al alcalde, que decía que estaban en contra, y mientras hacía eso se estaba aprobando un proyecto en Torrellano de 3 plantas solares, ¿no?, de varias hectáreas. Entonces, lo que hay que hacer es asumir que es una normalidad, que la energía renovable es necesaria y va a llegar, que obviamente sería ideal que se priorizaran las cubiertas, pero eso no va a pasar porque al final son propietarios privados y con extensiones de hectáreas mucho incomparables con lo que te ofrece el suelo. El ayuntamiento ha hecho lo que tiene que hacer, que es encajar y decir dónde se puede poner o no, pero igualmente sigue habiendo mucho campo y el Consell, por no hablar del Ministerio, está probando ahora prácticamente todo. Entonces el ayuntamiento por ahí va a pasar por el aro, como quien dice, guste o no. Bueno, Baldo, 2 asuntos. ¿Consideras que se han portado bien con las pedanías PP y Vox? Y lo que dice Pablo, ¿estás de acuerdo con él? Mientras el alcalde dice que no quiere macroplantas en el Camp de Elche, se las va a tener que comer con patatas. A ver, la cuestión no es portarse bien o no portarse bien, ¿no? Porque quiero decirte, aquí todos los gobiernos pues han hecho sus inversiones en las pedanías, ¿no? Unos más que otros, ¿no? Sí, bueno, depende, eso habría que ponerlo en papel y verlo fuera de la propaganda. La inversión en los autobuses a las pedanías creo que, y yo lo he defendido aquí, creo que ha sido muy buena, ha sido magnífica, ¿no? Pero yo creo que en realidad hace falta por parte de todos un plan mucho más ambicioso de conexión de las pedanías con la ciudad. Estamos circulando por las mismas carreteras que hace 40 años. Te vas al Altet y tiene las mismas curvas. Te vas a la Marina, tiene las mismas curvas. Si quieres ir al Hondo, o sea, quieres ir por la carretera de... La vereda de Sendres. Bueno, la vereda de Sendres está más o menos... Por la de Matola. Bueno... No, quizás no, pero falta inversiones. Tenemos una carretera que se choca contra el Hondo, que iba a Dolores, y una buena carretera, estupenda ahí, pero choca ahí. Y, bueno, y yo no entiendo todavía cómo se hizo esa carretera así y no se ha terminado, o qué pasa, ¿no? En el tema creo que falta un plan mucho más ambicioso en ese sentido, ¿no? Y falta también más ambición en el tema de colegios, de cerrar colegios, de construir viviendas y dar servicios sanitarios. Y sobre el tema de las energías limpias son necesarias. Aquí yo veo una idea muy bucólica del alcalde, es decir, vamos a preservar el paisaje, vale, y la cantidad de plásticos que tenemos tirados por ahí, ¿qué pasa con ellos? Se va a abrir un depósito ahora en la lonja, pero ¿cuántos plásticos vas a poder tirar? Porque resulta una cosa curiosa, promueven el reciclaje con el tema también para el servicio de basura, pero tú vas, por ejemplo, llevas 50 películas de VHS que están en desuso y hay que reciclar y son contaminantes y solo puedes dejar 10. Porque no hay sitio para dejarlo. Entonces hay que coger los puntos limpios, mejorar los puntos limpios y sobre todo la limpieza de las pedanías. ¿Eso te ha pasado a ti? ¿Te han rechazado eso es así. Material que has llevado? Desde ayer mismo. Vaya. Hace falta limpieza, concienciación, integración y un plan ambicioso, muy ambicioso, de conexión con todas las pedanías y de mejora de los servicios. Por eso digo que no es una cuestión de si lo hago mejor, ¿qué haces? 2 millones arriba, 2 millones abajo. ¿Cómo? Bueno, aprovechas también inversiones o proyectos que había de equipos anteriores, que me parece muy bien que los que vengan los continúen, pero creo que a todos les falta un plan mucho más ambicioso de conexión de las pedanías con la ciudad. La integración física y social y cultural. Sacramento, ¿qué le faltan a las pedanías? ¿Este equipo de gobierno es el que más está cumpliendo con ellas o el que menos? Bueno, yo creo que ha habido un planteamiento de estar cada vez más pendientes de que esa integración de la que hablaba Baldo se produzca entre las pedanías y la ciudad. En cualquier caso, yo creo que también hay otro factor importante que se ha trabajado durante este equipo de gobierno,
que es el arreglo de los caminos y de las carreteras interiores, que muchas veces, como tú decías, las carreteras hay que mirarlas porque son un problema grave, pero estaban bastante más graves de las carreteras que habitualmente conocemos, ¿no? Con lo cual ahí se ha hecho una inversión importante y se ha asfaltado pues una zona del territorio que no ha venido nada mal, ¿no? En cuanto al qué se puede hacer, pues hay que ir haciendo, como Pablo decía, casi poco a poco en las pedanías, por ir con los centros sociales, ir atendiendo a los ciudadanos de cada una de las pedanías para ver qué necesidades mayores hay. Porque el hecho de que los autobuses vayan y vengan con más frecuencia nos pone en evidencia lo que falta. Es decir, que es un problema que se ve con más facilidad, con lo cual, bueno, pues vale la pena que se ahonde en ese sentido. En cuanto a las fotovoltaicas, yo creo que esto es la gran crisis de la agricultura ilicitana, porque no sé qué dato oía el otro día, que el 50% de la zona agrícola de Elche está abandonada. Eso aquí hace 30 años, 40 años era impensable que los agricultores de aquí dijeran de vender o de arrendar las tierras para montar fotovoltaicas. ¿Qué supone eso? Pues supone una situación no ya de la Generalitat, sino del Gobierno de España e incluso de Europa, que está fomentando el hecho de que perdamos la capacidad agrícola de los territorios, ¿no? Las fotovoltaicas tienen un problema. Baldo ha tocado parte de la cuestión, y es que cuando no interesa mantenerlas, ¿qué hacemos con ellas? Se abandonan. ¿Cómo ha pasado con los plásticos? ¿Qué hacemos con ellas? Esa es otra de las cuestiones que habría que legislar duramente, porque estamos ahora en ese momento de los plásticos, las unidades. Hay una historia que el otro día lo leía sobre China, en un desierto que tienen, montan kilómetros de fotovoltaicas, un desierto. Y cuando está el primer mes de funcionamiento, los técnicos que están allí en Pekín, lejos de todo ese tal, descubren que está bajando el nivel de electricidad que entra. Van al sitio y miran, y claro, el desierto, el polvo, tapa la fotovoltaica, y entonces deciden que van a ponerse con agua a regar las fotovoltaicas para limpiarlas. Las fotovoltaicas que hacen sombra, el calor ya no es tanto el de abajo, y aparte hay agua, empiezan a florecer todas las semillas que trae el desierto. Y al final han tenido que empezar a comprar en el resto del mundo ovejas que se coman todo eso, porque la vegetación que crece también tapa. Toda inversión requiere mantenimiento. Si no haces mantenimiento, pues no. ¿Qué pasa? No, pero aquí se está pensando. No hay desierto y tampoco hay mantenimiento. Tampoco hay mantenimiento. Ya, pero esto lo pongo en marcha y esto ya funciona para siempre. Eso se sabe con los trenes que han construido la Meca y todo eso. Es decir, el viento tapa la arena, pero entonces hay que prever un mantenimiento. Hubo una empresa española que hizo todo ese trayecto y uno de los problemas que se había encontrado era ese. Pero para eso hay que prever un mantenimiento y hay que prever un reciclaje también de esas cosas, porque si no va a ocurrir eso. Y otra cosa es tema de la rentabilidad de las parcelas. Tú dices, uso agrícola, vale, yo tengo una parcela, la rentabilidad que me da la instalación de una fotovoltaica es la misma que me da plantando alcachofas, que a lo mejor no tengo ni por qué plantar las alcachofas, o la puedo tener en desuso. Ahí está la ordenanza esta de medio rural que han presentado ahora, que por cierto, es muy curioso lo que dice, prevén sanciones desde 100 euros hasta 100.000. No, pero no vamos a sancionar. Hombre, vaya, entonces ¿para qué prevés las sanciones? Otra cosa es que se haga pues, como se hace con las multas. Porque todas Señores, las ordenanzas tienen que llevar sanciones. Hay 2 meses, ya, pero entonces no seamos hipócritas. Ahí hay mucha hipocresía. Es decir, prevé alguna ordenanza que prevé sanciones de hasta 100.000 euros, hay que ver la ordenanza también, como es, ¿no? Pero no son sanciones. No, actúe como en tráfico. 2 meses de información y a partir de los 2 meses, el que no cumpla, sanción. Ahora, si viene consensuada con el sector agrícola, vecinos y todo eso, pues bueno, bendito sea o bienvenida sea, ¿no? Pero hay que ver la letra menuda, Hay una cosa que yo quiero rebatir a Pablo, y es que efectivamente no tenemos desiertos todavía aquí, pero en el momento que montes eso y quede la tierra libre, ya veremos a ver qué es lo que pasa. De hecho, no que nos hemos dado una, pero vamos, de las horas podemos hablar largo y tendido. Ya veremos a ver qué pasa con esas tierras. Y Joaquín, ¿qué necesitarían las pedanías? Las pedanías, bueno, necesitarían, como se ha comentado ya por los compañeros, ese enlace con la ciudad que hoy por hoy no existe. Eso Bueno, en está el primera bus a las instancia. pedanías. Está el bus que conecta Sí, a la pero ciudad conecta con las de aquella pedanías. manera tarde y mal. O sea, con grandes espacios de tiempo, lo que se planteó en su momento con relación al tema de los taxis, ese tipo de historias, tampoco está. Entonces, en condiciones está un poco disperso.
Ahora, entrando de lleno, como se ha planteado la idea de las fotovoltaicas, ese es un proyecto que en su momento se estuvo progresando. Bien es cierto que no está en manos del área municipal, sino que está en manos de la Generalitat. Y aquí, con esta modificación del plan general que se pretende hacer, va a cercenar en gran medida la situación de poder plantar esas placas solares, ¿vale? Esos espacios de la placa solar, cuando se modifique, se haga la modificación directa en el plan general, va a generar un recogimiento de que no van a caber los grandes espacios para placas solares. Claro, luego, por otro lado, también hay que considerar que el campo de Elche ya ha perdido lo que tenía que perder. Quiere decirse, hoy ya no hay campo de Elche. La Granada y poco más. Bueno. Y poco más. Y poco más. Entonces, a partir de ahí, a partir de ese contexto, ya hubo en su momento ideas de decir, oiga, aunque se ponga la fotovoltaica, siempre que se pongan a nivel elevado, se podría seguir cultivando en la parte inferior de esos terrenos. Pero los titulares de las fincas, de los campos de Elche, hoy por hoy, no están por la labor de invertir. Cuando les dan por un valor económico el alquiler de su espacio para poner las fotovoltaicas, entonces le dicen, oiga, que yo voy a estar pendiente de que llueva o deje de llover y recolectar y demás historia. No, mire, dejémoslo estar. Prefiero el alquiler y tener 25 años o 20 años con la placa. Dos cositas nada más. El tema del asfaltado de los caminos en las pedanías es infinito. No creo que este gobierno haya hecho mucho más que el anterior, ni que el anterior, ni que el anterior, porque todos los gobiernos han asfaltado caminos. Y después hay una cosa importante, y sobre todo en este momento. Las playas están en las pedanías. Ahora mismo se está poniendo el dispositivo, pero de las playas hay que acordarse todo el año y mantenerlas bien todo el año y evitar, y sobre todo poner zonas de aseos, porque nuestras playas, la parte de atrás de las playas, es el gran cagadero nacional. Y lo repito, el gran cagadero nacional. Todos los pinos que están tumbados y todo eso, y es increíble, es sofocante, es asqueroso, como está todo lleno de mierda humana. Yo, del tema de la fotovoltaica, sí quería apuntar que, desde luego, merece un debate serio, sosegado y sobre todo riguroso, porque se habla de composiciones maximalistas que creo que no son ni realistas, ni aportan mucho, ni son realmente sinceras para con la gente. O sea, por una parte, ¿las energías renovables son necesarias? Sí. ¿El campo de Elche es muy grande? Sí. Eso significa que, quieras o no, va a haber proyectos de empresas grandes o pequeñas que van a querer instalarse aquí. Ahora, el intento que ha hecho, encajar con la modificación del plan general, donde se puede, donde no, estableciendo metros a áreas residenciales y demás, que es importante, pero eso no es una panacea, no va a evitar que el campo siga siendo grande y, por tanto, ofrezca terreno a los inversores o quien quiera proyectarlo. Ahora decimos, por una parte, no quiero fotovoltaicas, quiero cultivo, vale, ¿quién lo va a cultivar? Porque hablamos mucho del calzón, del relevo generacional, pero ¿y qué pasa a la gente del campo? ¿No? ¿Quién quiere trabajar en el campo? ¿No? Entonces ahí el Ayuntamiento, Asaja y entidades distintas tienen el reto de conseguir que haya un relevo generacional en el campo y que la gente quiera volver a trabajar en el campo agrícola y en la agricultura. Y luego, obviamente, la fotovoltaica pues tiene el problema metálico después de los 30 años, ¿qué pasa con eso? Es verdad que hay muchos proyectos que están planteando medidas correctoras que también, mismo por del Consell de pues no clavarlo en el suelo para que no se quede plantado literalmente, mantenga verde, arbustivas y demás, o cultive debajo porque se puede, pero eso obviamente son medidas correctoras. Aquí la cuestión, otra cosa es, si tú quieres de verdad evitar que haya proliferación de solares, una cosa que deberías hacer es instar a la Generalitat a que ponga medidas para evitar que grandes proyectos que se están presentando se presenten fraccionados, para evitar que haya más potencialidad de que no pase el análisis, porque si tú troceas una planta de 10 o 20 hectáreas en pequeñas de 5 o 6, pues a priori entra más fácil que en una que ocupa más terreno de primeras, ¿no? Entonces,
Si el ayuntamiento quiere realmente que no haya proliferación de solares, debería presionar para cambiar la legislación, cosa que nadie ha hecho y que por tanto es un trato un poco estéril, porque es como, tú puedes decir X, pero la realidad es otra. Muy problemático conciliar intereses, lo decía Joaquín. Si tú tienes una parcela y te dicen 3.000, 4.000, 5.000, Y si nadie la que te quiere embolsas cultivar, ¿quién la va a cultivar? todos los meses tomándote el café al lado de la calahorra. Todos los meses es mucho decir, 3.000 todos los meses es mucho decir. Ya me pongo yo las fotovoltaicas, pero vamos, lo que haga falta. Incluso planto debajo de eso. Pregunta al propietario. Hay otra cosa que aquí no tenemos en cuenta también, que eso no ha pasado desapercibido, y es que el abandono de los cultivos en el término municipal de Elche se ha producido también porque hemos dedicado a empresas extranjeras a plantar árboles. Y si no, mira la vereda de Sendres a ver qué es lo que ves. ¿Ves? Luego, árbol. Es una cuestión, también es una cuestión del liberismo. Claro, es que tú dices, vamos aquí a la fotovoltaica, y vale, ¿y qué tenemos hasta ahora? Abandono total. Pero es que es una cuestión de rentabilidad también. A mí no me digas, oiga, plante usted alcachofas, plante esto, no, plantear alcachofas si me son rentables. Si no me son rentables, pues no las planto. Claro, o planto árboles. ¿Has visto arrancar árboles? ¿Han arrancado almendros? Han arrancado permanentemente. Pasas por cualquier zona del campo y ves arrancar árboles porque cambian los cultivos. ¿No? El otro día me llamó la atención un campo enorme que había de higueras en la parte de abajo donde está Urbaser, ahí arrancado completamente. No sé lo que están plantando porque había hoyos hechos, ¿no? Pero un gran campo precioso de higueras ya con su tiempo. Sí. Y se arrancan los árboles y se plantan. El precio de las higueras de los higos es nada, pues no vale la pena mantenerlo. La pregunta de todo esto vendría, ¿qué producimos si al fin y al cabo se está fomentando desde el gobierno español y se está fomentando desde Europa la situación del Mercosur? ¿De qué estamos hablando? Mercosur entra ya definitivamente. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué queremos cultivar aquí? ¿Qué queremos cultivar? Si aquí, por no hacer, ni siquiera hacemos ya. Ya, pero cuando te haces esa pregunta, ¿no? Ni se han dejado de hacer dátiles, ni nada mollar, ni melón de carrizales. No, pero cuando nos hacemos esa pregunta, tenemos... Es que el Mercosur, y demás, es que no podemos plantear todo en blanco o negro, o es que estamos en contra del campo. El Mercosur, igual que afectará a ciertas partes del campo, usted como consumidor se beneficiará de otras cuestiones. Igual con el resto de pactos que hay transnacionales. Entonces, plantear todo A o B, pues hombre, no es la realidad. En este caso, fastidia el campo español, a Murcia, a Elche y demás. Se te beneficia en otros. El tema es qué se está haciendo desde Europa o demás para compensar eso y si es realmente viable o hay planes para hacer que lo que hay siga siendo sostenible. Esto pasa lo mismo que con Internet. O porque lo de fuera tiene menos controles. ¿Qué pasa Internet con la prensa? Pues que la ha mandado a tomar por saco, mucho, ¿no? ¿Qué pasa con los mercados? Ya, pero ¿qué pasa con los mercados? Hay que buscar los mercados, hay que abrirse. Nosotros, es el capital, ¿a dónde van? Se exportan granadas, amigo, se ¿no? exportan dátiles, se exporta de todo. Entonces, pues bueno, hay que ver cómo se trabaja con eso. No se trata de decir, no en Mercosur, entonces no a Mercosur, no a la Comunidad Económica Europea, no a tal. No queremos competidores. Y hay otro asunto, ya que tenemos, aprovecho que tenemos a Pablo Serrano, como buen periodista, él cuando el partido... Vamos a hablar de la vivienda, porque es otro de los grandes problemas que tiene esta ciudad y todas las ciudades españolas. Pablo Serrano, cuando el Partido Socialista propuso al equipo de gobierno que reclamara al Ministerio, concretamente a su Agencia Nacional de la Vivienda, que se llama Casa 47, que construyera 300 viviendas asequibles en Elche, en una parcela propiedad de Casa 47 del Ministerio, pues él, a los 2 días, publicó que esa parcela que proponía el Partido Socialista ya no es pública. No es pública, no es de Casa 47. Tan sencillo era comprobarlo, Pablo. El PSOE quiso contestar, que hicieron la pregunta al Sareb, que el Sareb les contestó que sí, que era de su propiedad, que se había vendido a Casa 47, pero que fue un error. Sí, al final, en la respuesta hablando, como dice el refranero, se le metieron doblar en la Sareb, pero porque... En el banco malo. En el banco malo, sí que es malo. A ver, aquí realmente lo que habría que haber hecho de la forma ideal, como si nos pusimos en el caso periodista, pues contrastar con más fuentes posibles, preguntar a Casa 47 si realmente ese terreno era Casa 47. Ahora, el tema es que si a ti te dice la Sareb, que es el banco malo, es una entidad seria,
te dice que ese terreno es de su propiedad, pues lo normal es que tú te fíes. ¿Qué pasa? Que nadie sabía, ni el equipo de gobierno, porque se le presentó la semana pasada, se le preguntó al día siguiente por ello y no pareció que lo supiera, ni el PSOE, sabían que eso era privado desde hacía más de un año. Que por otra parte, hablando con la gente, pues que sí que está metida allí, parece que no sorprende el tema de la Sareb, porque la Sareb es un paco caótico a la hora de funcionar, porque no saben los bienes que tienen a nivel estatal, ni edificios, ni solares. Incluso que se han encontrado pues, con uno que dice que hay un solar y otro dice que no, que aquí hay 16.000 millones nos ha costado la Sareb, la mayor estafa estatal que se haya podido producir en los últimos años. Pero bueno, eso es otra historia. Sí, es otra historia. Yo creo... ¿puedo? Igualmente, perdona, lo que me sorprende es que luego preguntes al ayuntamiento si consta que hay más suelo de Casa 47 y aunque no lo sabemos, pues búscalo, porque si queremos vivienda, a lo mejor sí que hay algún terreno por ahí pendiente, porque a mí me consta que al menos... Hace no mucho, el año pasado o así, en Arenales, por ejemplo, sí que había terrenos que eran de la Sareb, o sea, por lo tanto, públicos. Yo creo que la culpa de esto, el PSOE ahí, Héctor, ha tenido mala suerte, o un poco de mala suerte, pero la culpa de todo esto la tienen los RIL, la guerra de RIL. Las prisas son muy malas consejeras para todo y hay que cerciorarse mucho más de las cosas. Esta iniciativa, para mí, ha puesto de manifiesto tres cosas. Uno, que se ha puesto de manifiesto que el Estado ha vendido terreno que podría ser para vivienda social a un particular. Un momento, vamos un momento a congelar este debate que es importante porque ahora os comento otra tercera cuestión que se ha puesto de manifiesto en esto de la Casa 47. Pero vamos a escuchar al presidente de Asaja, Pedro Valero, que está presentando ese anuario agrícola en el LAR del GAT. Vamos a ver qué nos cuenta. Con, podemos decir, hierbas aromáticas, cilantro, hierbabuena, etcétera. Y luego también algunas plantaciones una o dos plantaciones de picaya, una cosa que está en mucho momento ahora. Después de esta descripción del potencial agrícola del campo de Elche, hemos hecho el apartado del agua y medio ambiente. Aquí quiero agradecer mi agradecimiento a Riegos de Levante, que ha sido su colaboración, ha sido inestimable. Aquí hacemos una relación de lo que son todas las entidades de riego que hay en el campo de Elche, que son 11 o 12 entidades. Luego aquí es un sector muy importante. Luego aquí también se relaciona las infraestructuras hidráulicas y la situación actual de Riegos de Levante. Luego reflejamos todos los actos de apoyo a la agricultura que se realizan en Elche, siempre en conjunto. Nosotros hemos participado de una forma u otra en todas, siempre el ayuntamiento con el apoyo inestimable del ayuntamiento. En realidad son 7, el acto de hortalizas de invierno, la NID del Camp d'Elx, que hasta reciente, la primera feria tecnológica que se realizó este año por primera vez, con gran éxito, el corte del melón de Carrizales, la fireta, la granada mollar, el corte del dátil. En realidad son 7 actos importantes, además de muchos más que sean de menos importancia. Relatamos y describimos nuestra participación en los distintos consejos agrarios, el Consejo Social, el Consejo Agrario en sí, el Consejo de Medio Ambiente, la Mesa Local del Agua. Todo esto estamos participando y siempre defendiendo el campo de Elche como en todas las actuaciones. Aquí también tenemos que reseñar la labor de nuestro sectorial de mujeres, Asaja Mujeres, participando en el Consejo es el Consejo de Igualdad, y también hacen muchos actos, siempre en apoyo y refuerzo de la mujer rural del campo de Elche. También reflejamos nuestras actividades de formación y nuestros servicios en las oficinas que tenemos tanto en Puente Ortices como en el Parque Agroalimentario, que ahora hemos cambiado de ubicación, pero seguimos allí en un local junto en el mismo edificio de Riegos de Levante, en nuestra colaboración tan estrecha que tenemos con Riegos de Levante. Y ya vamos resumiendo. Este es un estudio en el que se demuestra el compromiso tanto de Asaja como del Ayuntamiento en la defensa del campo de Elche. Aquí hemos traído aquí algunos ejemplares impresos, pero también se sabe que ya podéis consultarlo en el formato digital que se puede descargar en la web de Asaja. Y vamos, esto ha sido la descripción
Bueno, pues nos ha presentado precisamente ese anuario, ese estudio exhaustivo del Camp d'Elx. Ahí ahora va a hablar el presidente provincial de esta asociación agraria, José Vicente Andreu. Pero nosotros continuamos con la tertulia con nuestros periodistas, porque estábamos hablando precisamente de ese error que tuvo el Partido Socialista al proponer. Supongo que la habrá retirado la propuesta del Pleno, iba al Pleno, ¿no? No sé. Es lo que le dijo el Partido Popular, el lunes lo veremos, el Partido Popular le dijo a Héctor Díez que retire una propuesta que partía de una premisa errónea, y es que no hay suelo en el E21, ¿era? O el E20, en el E21 no hay suelo público, o al menos esa parcela no hay suelo de Casa 47, la entidad del Ministerio de la Vivienda. No hay suelo del Ministerio con el que pues construir esas 300 viviendas. Es algo lo que se puso en evidencia, es decir, el Gobierno vende una parcela en particular para hacer negocio en la que se podrían construir 300 viviendas asequibles o sociales. Después hay otra cosa que se pone en evidencia. El principal partido de la oposición carece de contactos entre el urbanismo, una operación de ese calado que Pablo decía de varios millones de euros y que no se lleve un año y no se haya enterado. No sé, yo me pregunto, Héctor Díez debería preguntarse. Luego la Sareb le confirmó, sí, perdona, los datos estaban desfasados. Sí. Héctor Díez debería preguntarse, ¿dónde tengo a Ana Aravid, que es la concejala de urbanismo, persona formadísima y súper competente, pues que se lo pregunte. Y después hay que pensar y madurar mejor la estrategia. Y hay otra cosa también, la crítica de muy bajo calado que ha hecho la oposición, o sea, que ha hecho el Gobierno sobre esto, memes, mofas y todo. Y además de partido con recursos municipales, que eso es otra historia. Y anotándose como si lo hubiera desvelado el ayuntamiento y no... Y lo desvelado Pablo Serrano en Alcalde de Plaza. Bueno, fuiste tú, Pablo. Pero digo que al día siguiente diciendo el ayuntamiento desvela, hombre. Has hecho el trabajo periodístico ha sido estupendo con esto. Y además es lo que tú dices, oye, llama a Casa 47. Claro. Es que es de cajón. Bueno, y es que lo vivimos aquí porque precisamente en la rueda de prensa, cuando estaba el alcalde criticando la propuesta de la oposición, Héctor Díez vio, como vosotros habéis visto esta conexión en directo de Asaja, de Lar del Gat, pues él vio como en la sala de prensa lo primero que pusieron fue una fotografía de la Casa 47, de la entidad estatal, donde aparece Carlos González y Alejandro Soler. Cuando era alcalde y cuando era el presidente de del SEPES, que era antiguo, la Casa 47 antiguamente se llamaba SEPES. Bueno, y al aparecer esa fotografía y decir el alcalde pues que la propuesta no ha lugar, Héctor Díez se puso muy enfadado y dijo que de aquí se iba a denunciarlo una vez más al síndic de Greuges, porque está haciendo un uso partidista de los recursos municipales, como ha dicho Baldo, haciendo crítica política. Bueno, vosotros consideráis... Recursos municipales eran recursos periodísticos. No era copyright o que te pagaron algo. Pero ese día todavía Pablo no había preguntado si ese suelo era público o privado. Todavía no había hecho su trabajo. A ver, estamos en una situación un poco... Sí, fue un día después. Fue un día después, ¿no? Pero tú ya sabías que ese... Cuando el intento suele decir que el PSOE ha errado, es al día siguiente de que nosotros publicamos. Poca vergüenza. El tema es que la semana anterior se le pregunta por ese tema y no parece saber que sea de privada o que el proyecto es una imagen de la Sareb. Entonces no hace alusión alguna que es un entorno privado. Vale. Cuando el Pablo Ruz sale a decir que es una poca vergüenza la propuesta del PSOE por no haber contrastado la información. Y luego la semana siguiente a decir que vaya cagada. Pues Héctor Díez se cabreó muchísimo y se levantó de aquí para irse al síndic de Greuges a poner la denuncia. Te perdiste un copy de estos que vale un dineral. Se está haciendo, y ahora la pregunta es, ¿se está haciendo un uso partidista de los recursos municipales? Porque vemos al alcalde... Están ahí puestas y efectivamente los tiene. El problema es que económicamente, para una buena parte de los agricultores o de las familias agricultoras de tradición, esto se está viniendo abajo. Otra cosa es que con la granada, con los higos, en fin, con determinados productos se siga trabajando bien. Pero el hecho concreto es que se está perdiendo un terreno cultivable. ¿Por qué? Pues porque no interesa a la gente ya
trabajarlo, por las razones que sean. Yo no sé si es el Mercosur o es que estamos dando de comer a Putin, pero desde luego no interesa. Entonces, claro, esto está cambiando. ¿Quién se ha encargado de decir, señores, vamos a tratar de promocionar que a usted le interese? Nadie. Es un hecho, es de facto, estamos aquí. Ese dato del 50% de tierras abandonadas en el Candel se dio ayer en la rueda de prensa, ¿no, Pablo? Sí, y también preguntando por esa cuestión, decía que curiosamente el 100% sería inasumible porque no hay agua suficiente, no hay recursos hídricos para abastecer todo el terreno cultivable que tiene el Candel, porque bueno, lo que decía antes de que era mucho. De hecho, dijo 28.000 hectáreas, que se dice pronto, de terreno cultivable. Entonces, bueno, es un poco quizá la paradoja de... 28.000 hectáreas, pero si Riegos de Levante creo que llega a 25.000 hectáreas. Pues dijo 28.000, ¿eh? Bueno, vale. A lo mejor mi oído tengo que repasar. Bueno, ahí, igual bueno, las 25.000 hectáreas pero la paradoja, ¿no? De que al final no podrían estar todos los potenciales en cultivo porque no hay agua suficiente, ¿no? Que eso también en Elche se puede hablar bastante del trabajo que se hace para trabajar con los recursos escasos. En cualquier caso, yo creo que el tema es lo que ha dicho Valde, Sacramento, lo que estamos comentando antes, ¿no? Que quién quiere trabajar hoy la tierra, más allá pues, de la gente veterana que vive de ello, y las siguientes generaciones. No creo que sí que es interesante lo que planteaba el concejal con la ordenanza esta, bueno, más que con la ordenanza, con el plan dinamiza este que se ha inventado, de, por ejemplo, tema tecnológico, ¿no? De abrir el campo a nuevas tecnologías y demás que permitan que el trabajo sea menos farragoso, porque el trabajo del campo seguirá siendo costoso. Coger las cebollas, recoger la cosecha, variar las oliveras, recoger el aceite, eso se seguirá haciendo con más o menos tareas mecánicas, pero se seguirá haciendo manualmente. Entonces, de la forma en la que se pueda utilizar herramientas que hagan más eficiente el uso económico y el recurso del agua y menos trabajo mecánico, pues quizá haga que eso pueda ser más rentable y sea realmente algo que alguien se plantee poder trabajar. Si no, pues ya hemos visto el resultado, pues serán grandes industrias agroindustriales que son un peligro, que son las que se han cargado el Mar Menor y que en algún caso estaban en Elche, que por cierto, después de denuncias ecologistas, parece que se van a paralizar, que no lo tengo tan claro. O si no, por la alternativa, ¿cuál es? Pues terrenos que como nadie cultiva porque no son rentables o porque no hay ganas de cultivar, pues viene un señor que tiene dinero para invertir en fotovoltaicas, te alquila el terreno 30 años y obviamente pues el resultado de explotación pues es el cuádruple, el quíntuple y gana dinero y mientras tomas el cafetito y la medida tostada por la mañana. Entonces, es un debate que está encima de la mesa. Sí. Entonces hay que ser serio y decir, mira, está esto y está esto. ¿Qué vamos a hacer para intentar que no sea lo fotovoltaico lo único que se pueda hacer en el campo? Sí, aquí básicamente me decía un agricultor de Murcia hace unos años, dice, ¿sabe usted, amigo periodista, por qué hemos hecho esto rentable? Dice, porque hemos tenido que pagar el agua. El precio del agua es fundamental, el precio y la garantía en suministro de agua. ¿Qué ocurre aquí? El trasvase Tajo Segura está como está, el trasvase Júcar Vinalopó está como está y la desalinización está como está. Es decir, en stand-by todo, con problemas, y no hay manera de solucionarlo. Entonces, aquí no solamente está el precio del agua, que es fundamental a la hora de regar y de tener los cultivos, sino también la incertidumbre de cara al futuro. Es decir, yo no voy a hacer una inversión y dedicar mi vida aquí si en 4 días resulta que no tengo suministro por ninguna parte de agua. Permítame un momento, si esto lo ves tú tan claro y todos los demás lo vemos tan claro, ¿por qué el gobierno de España, sea de un color o sea de otro, no acomete medidas para solucionar esto? Lo ves clarísimo, como yo, como cualquier otro. Porque no hay proyecto. Porque ¿Cómo que no hay proyecto? No hay proyecto de país, ni proyecto de comunidad, ni proyecto de ciudad. O sea, no hay. Pues vámonos a Senegal a vivir, no que aquello está mejor. No somos capaces de funcionar. No sé. Ese es el verdadero problema. Bueno, aquí estamos con una situación, permíteme 2 minutitos, estamos con una situación que acabamos de ver haciendo una campaña que al fin y al cabo no llega a ningún sitio. Es decir, mantener el campo de Elche con 4 cositas. Y concluimos con la vivienda, porque habíamos sacado el campo y ya terminamos con la vivienda. Vosotros pensáis, y la última pregunta, ¿vosotros pensáis, después de lo que se ha montado con lo de la Casa 47, que si se ha hecho una propuesta partiendo de un dato erróneo, de que si ahora te voy a denunciar porque haces un uso partidista de la sala de prensa cuando me criticas por ello,
¿Vosotros pensáis que en esta ciudad al final se van a poder construir vivienda asequible con el plan Casa Fácil? Difícilmente. Muy complicado. Con este Difícilmente. gobierno de coalición de PP y Vox. No, con cualquier gobierno, no con este, porque el que tiene que construir es una empresa privada, y si la empresa privada no le es rentable o tiene muchas trabas para poder hacerlo, no lo va a hacer. Efectivamente. Está, directamente. Es lo que está pasando. Tú eres el más línea, ¿eh? Lo que está en marcha se va a hacer, eso es evidente, porque está ya adjudicado, quiero decir, está adjudicado y hay un contrato donde usted, constructor, se compromete a construir y a darme un porcentaje X de viviendas. Luego podríamos debatir si son más o menos viviendas o cómo es de asequible, o si deberían haber buscado otra fórmula, aunque sea más cara para las arcas municipales. Pero el tema es luego si después de esto también va a haber otros proyectos que se están buscando, pero... Si hay suelo. Yo creo que Sí, eso suelo dotacional que van a sacrificar. Suelo no hay para esa Van a idea sacrificar de suelo parque de dotacional vivienda. Pero no. es lo que dice Pablo, van a sacrificar suelo dotacional. Sí, o así sea, dijo en su día. Van a claro, buscar eso terreno que era para colegios o Y parques. otras cuestiones públicas de dotaciones para intentar sacar de ahí vivienda. Ahora, yo diría, ¿por qué se está priorizando tan rápidamente Alicante y otros tantos sitios? Y en Elche somos el último de la fila, gobierne quien gobierne, a nivel autonómico o nacional. Eso es la cuestión hay solares que yo plantearía, luego por precio que hay demás. Hay solares municipales en venta que se quieren utilizar Lo que tardan en salir los Palmerales ahora, por ejemplo, el de 69 viviendas, que viene ya de 2 legislaturas casi. Entonces, el tema es por qué estamos tardando tanto. Suelo Porque llegamos hay. tarde. Otra cosa es el precio del suelo, y si no se busca suelo y se buscan fórmulas, porque las fórmulas que Baldo, hasta ahora y los costes de ponerlo en marcha, la propia administración, es decir, el propio decir, esto pague usted tanto por ponerla, para cuando ponga la acera, pague usted tanto para no sé qué. no se han hecho edificios ahí en el barrio, en San Antón, varios edificios que han salido por un precio razonable y tal. Un coste de suelo público que aumentó Mazón antes de irse, que fue aumentar el precio de la vivienda, del metro de vivienda pública. ¿Eso qué significa? Que más margen de beneficio para el constructor y, por tanto, viviendas más caras que de asequibles. Ya te digo yo, cuando eso salga asequible, ¿qué gente de 30 y pico va a poder aspirar a hay que cambiar la fórmula y evitar casos y fórmulas como lo de la NAU. Ese es uno de los temas de fondo. Porque ahí en San Antón lo que se está haciendo no es ni más ni menos que una rehabilitación. Están eliminando y en esos espacios... Pero son edificios nuevos. Bien, pero ¿a qué precio sale la vivienda? Ese es el tema, ese es el problema. ¿A qué precio? Sí, pero ¿quién lo hace? Lo hace un centro municipal para salvar la situación vivencial de esas gentes. Porque no se puede copiar esa fórmula para otros sitios. Claro. Pues que se copie. Porque pues salen viviendas bastante dignas. Yo las conozco todas desde eso, y son viviendas muy dignas. El asunto yo creo que ese es. Hay una demanda de vivienda, tanto para gente que se lo puede comprar como para gente que no, que necesita independizarse. O sea, simplemente ya independizarse o no vas con el alquiler. Necesitamos suelo y viviendas ya. ¿Qué opciones hay? ¿Hay un parque de vivienda? No. ¿Qué formato estamos eligiendo? Pues no sé si es el ideal, porque obviamente pues, es un beneficio importante para las constructoras, se va a generar vivienda pública, pero ¿cuántas y a qué precio? Ese es el tema y la fórmula que se ha elegido. Bueno, pues ya no hay tiempo para más. Gracias, Pablo, Sacramento, Joaquín, Baldo. Gracias. Son 3 minutos pasan para llegar a las... 3 minutos faltan para llegar a las 10:30. No se vayan porque tenemos con nosotros a quien fue embajador de la Unión Europea, un ex diplomático y licenciado en Derecho, Fernando López de Rego, que nos va a hablar precisamente de Trump y el mundo. No se vayan.